A profundizar en lo que tiene que ver con la historia detrás de este conflicto. Estamos en contacto con Cristian Medina, quien es historiador de la Universidad San Sebastián. Cristian, muchas gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando ahí en esa zona. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, yo creo que es interesante que podamos remontarnos a los orígenes de este conflicto. Entiendo que tanto Ucrania como Rusia tenían ahí raíces comunes, pero que después van tomando ciertas diferencias, ciertos caminos, por ejemplo, con diferencias en el idioma, además de otros aspectos culturales. ¿Cómo se da ese inicio de tanto Rusia como de Ucrania? Bueno, lo que usted ha hecho es muy importante y eso es lo que ha hecho el presidente Vladimir Putin cuando habla que rusos y ucranianos son un solo pueblo, porque de alguna manera, a pesar de que avanzaron históricamente desde el punto de vista separados, mientras Rusia se convertía en un imperio, a Ucrania le costó mucho hacer un Estado, pero ya a partir, diría yo, del siglo XVII aproximadamente, hay grandes puntos de encuentro entre el imperio ruso y Ucrania. Tanto así que Ucrania fue reorganizada a partir de provincias rusas cuyos administradores eran nombrados desde San Petersburgo. Entonces ahí se produce, ¿no es cierto?, una conexión en el corazón mismo del imperio ruso con Ucrania. Y a partir de ahí, ¿no es cierto?, hay una historia que se teje en comunidad, especialmente cuando Rusia lo que hace con Ucrania es avanzar en lo que se llama la rusificación. Y esa rusificación tiene por objetivo fundamental desalentar, morigerar y de hecho cancelar cualquier identidad nacional ucraniana que hubiese existido durante algún periodo histórico anterior. Y un punto de inflexión muy importante en esa historia, digamos, común, tiene que ver con lo que, bueno, estamos este año cumpliendo los 100 años de la fundación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero el periodo anterior, poquitos años antes, el año 1917, que fue la Revolución Rusa, ¿no es cierto?, ya hasta el final, diría yo, de la Primera Guerra Mundial, hay un tiempo histórico muy importante en la cual Ucrania pasa a ser parte de la Unión Soviética. Y también hay toda una historia compartida con la Segunda Guerra Mundial, porque Ucrania fue ocupada por los alemanes, después llegan los soviéticos, ¿no es cierto?, toman el control del país hasta el año 44. Entonces hay una serie de elementos históricos, culturales, administrativos y también bélicos que van uniendo los destinos de Rusia y Ucrania desde, diría yo, el siglo XVII hasta por lo menos gran parte de la segunda mitad del siglo XX. Ya, pero en el fondo han sido distintas situaciones en las cuales en algunos instantes Ucrania ha estado actuando de manera independiente a Rusia, otras etapas de la historia en que han sido parte de un mismo territorio. Me quiero detener en esa rusificación. ¿Cuánto éxito tuvo ese intento de que fuera la cultura rusa la que dominara Ucrania? ¿Y cómo explica también las tensiones que se manifiestan en la actualidad con esos procesos anteriores? Bueno, tiene por finalidad, yo diría que provocar en una gran parte de la población que ellos se sienten mucho más identificados con el modelo ruso culturalmente hablando. Significa también que existen pasaportes de un lado y del otro que son rusos, existen también matrimonios entre ucranianos y rusos. Entonces, de un lado y del otro, digamos, se produce esta suerte de conexión cultural, de familias compartidas, que llevan un poco a señalar lo que estamos conversando hoy día, que para algunos sectores de Ucrania, especialmente aquellas repúblicas que se han declarado independientes, ellos sienten que en realidad su identidad cultural está mucho más cerca del mundo ruso que del mundo ucraniano y por lo tanto comparten muchas veces, a nuestro pesar por lo que está ocurriendo hoy día, lo que ha sido un poco la política que está siguiendo Vladimir Putin. Sí, ahora, ya, y esa misma tensión, si lo trasladamos a tiempos más modernos, me imagino que tiene que ver también con la dificultad que deben tener al interior de Ucrania aquellos que se sienten más cercanos a Rusia y otros que les gustaría aspirar a un modelo más occidental, cercanías con la Unión Europea, todo este tipo de situaciones que en sus últimos discursos Vladimir Putin ha denunciado con fuerza y que es precisamente lo que a él le gustaría modificar. Ah, no, por supuesto. Lo que pasa es que también aquí se tejen otras cosas desde el punto de vista de los pivotes geopolíticos, de los cuales nos hablaban algunos analistas norteamericanos. Es decir,
Ucrania representa una riqueza en recursos naturales, una riqueza agrícola, se decía, ¿no es cierto?, que era el granero de Europa. Y además de eso, que lo han visto muchos analistas probablemente, el hecho de que algunos ucranianos miran con bastante adhesión el ser parte de estas agrupaciones de sistemas de defensa colectivo como es la OTAN. Y evidentemente que Putin no quiere a nadie cerca de la OTAN a menos de 400 kilómetros de su frontera. Mientras más lejos mejor, porque eso de alguna manera también dilapida sus aspiraciones de liderazgo o de presencia mundial planetaria, recuperando lo que había sido, ¿no es cierto?, en su época de gloria la Unión Soviética. Evidentemente que aquí hay otras lecturas que se hacen desde la alta política y que tienen que ver, ¿no es cierto?, precisamente con el rol que debería cumplir la Rusia de Putin en el nuevo escenario internacional. Cristian, y ahí, bueno, te saluda acá Belén Arellano, gracias por estar en contacto con nosotros. Te quería preguntar también, bueno, tú hablabas de un poco la historia entre Ucrania y Rusia, te quería preguntar el punto clave que es Crimea en 2014, porque para muchos analistas y para muchas personas es de alguna manera el punto de inicio de esta crisis actual, porque muchos dicen desde entonces, ya hace 8 años, que hay 14.000 personas muertas, que se da esta anexión a Rusia con este referéndum no reconocido por la comunidad internacional. Entonces te quería preguntar, ¿es Crimea quizás este punto de inflexión en la relación Rusia-Ucrania o que da el punto de partida a esta crisis actual que estamos viendo? Ciertamente es un punto importante, pero yo no olvidaría otro punto que también es importante, es la caída libre de la Unión Soviética, ¿no es cierto?, hace nada prácticamente desde el punto de vista histórico, es la pérdida de influencia de lo que fue el mundo soviético cuando este desaparece y se transforma en Federación Rusa, es también la pérdida de los espacios sovietizados en la Europa central y oriental, es esta suerte de desfile que van a tocar estos países antiguamente sovietizados a las puertas de Europa para participar del proyecto europeísta que tiene un envión importante con el Tratado de Maastricht y con la serie y sucesivas incorporaciones y ampliaciones, algunas bastante masivas, de estos antiguos países que eran una suerte de clase de seguridad, de colchón de seguridad que había en la época de la Guerra Fría y que ven, ¿no es cierto?, en el proyecto europeísta de buen gobierno, prosperidad y paz y seguridad, un referente, un paradigma, y acuden a golpear las puertas de Europa para ser parte de esto y entre medio, por cierto, también ser parte de la OTAN. Probablemente eso también tiene que haber significado un golpe duro para lo que había sido una gran potencia durante la época de la Guerra Fría y también entender de que Vladimir Putin, ¿no es cierto?, tiene de aquí una suerte de interés, por lo que se ha visto en las últimas décadas, de que tiene que ampliar los espacios de seguridad de su propio territorio y donde, lo que usted ha dicho es muy cierto, el referéndum no reconocido de Crimea es un punto más que se suma a los anteriores, creo yo, modestamente, y que también, ¿no es cierto?, tiene otro punto que se sumó hace pocos días atrás cuando reconoce, ¿no es cierto?, estas repúblicas populares, tratando de dibujar en los mapas, finalmente los mapas son abstracciones geopolíticas, un mapa, una suerte de canal de seguridad o de vaso comunicante que permita, ¿no es cierto?, la salida al Mar Negro y el control junto con Bielorrusia de toda esa zona para atenazar finalmente a Ucrania. Cristian, justamente eso te quería preguntar hablando de historia y de actores claves. Bielorrusia, y ahí de la mano de su presidente Lukashenko, ¿podría convertirse nuevamente en un agente importante, en un agente clave dentro de esta crisis, considerando que en un principio le prestó territorio a Rusia para desplegar su armamento y ahora ahí también está considerando seguir entonces apoyando a Rusia? ¿Es Bielorrusia un actor clave dentro de la historia y actualmente? Yo considero que sí, primero porque lo he visto actuar en estos momentos también como una suerte de cabeza de playa y también de pivote para las aspiraciones que tiene Putin en la zona que estamos comentando esta mañana. Hay una adhesión muy importante de los bielorrusos hacia la política de Putin y no es extraño lo que está ocurriendo. Ahora, lo interesante de esto es que todos los que hemos seguido un poco el tema sabíamos que esto se veía venir. ¿Ah? Y sin embargo en Occidente se apuesta, al igual como pasó, ¿no es cierto?, en épocas anteriores, por una diplomacia que ya estaba agotada desde el inicio. ¿Ah? Con los acuerdos, había una serie de simbolismos. Si hay algún espacio donde los simbolismos significan mucho, eso es la diplomacia. Y cuando uno ve las reuniones que hubo previos a todo este evento entre líderes europeos con Vladimir Putin, uno ve los simbolismos, ¿no es cierto?, y que uno sentía de alguna manera que esto iba a ocurrir en algún momento determinado, como efectivamente ocurrió en el día de ayer. Así que creo que sí, con respecto a su pregunta, sí, los bielorrusos me parece que están muy alineados con Vladimir Putin, precisamente para, de alguna manera, ¿cierto?, apuntalar lo que ha sido toda esta escalada nefasta, ciertamente, de una guerra que debió haberse evitado como fuera.
Porque además se cancela todo el derecho internacional, los abogados internacionalistas probablemente lo habrán dicho ya, todo lo que fueron los acuerdos. También pareciera hacerse el agotamiento del multilateralismo, porque la verdad es que una voz ausente aquí ha sido el Consejo, perdón, la voz del secretario de las Naciones Unidas. Yo por lo menos que he seguido el tema no lo he visto por ahí muy activo, sí he visto a los del G7, he visto un poco al secretario de la OTAN, pero ¿dónde está la voz del multilateralismo? ¿Ah? Sí, bueno, uno de los desafíos y de los temas que ha quedado, por supuesto, ahí en cuestionamiento a raíz de lo que está pasando. Muchas gracias, Cristian Medina, por conversar con nosotros y poder también ahí colocarnos en el contexto histórico este conflicto. Gracias por esta entrevista. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.